Este martes se celebró el funeral de Yevgeny Prigozhin en privado y en estricto hermetismo, ya que las autoridades rusas temían posibles incidentes por parte de los más radicales partidarios del jefe de los mercenarios del grupo Wagner. Algunos de ellos acusan a Vladimir Putin de ordenar su asesinato. Con esto comenzamos las noticias. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Yevgeny Prigozhin fue enterrado este martes en privado en el cementerio de Porojovskoye, a las afueras de su ciudad natal, San Petersburgo. El presidente ruso Vladimir Putin no asistió. El Kremlin niega rotundamente las acusaciones de una posible implicación en el asesinato de Prigozhin. El gobierno alemán anuncia ayudas fiscales por más de 7.000 millones de euros anuales hasta el 2028 para relanzar una economía en crisis. Una propuesta que busca el apoyo popular en momentos en que casi 3/4 partes de los votantes están descontentos con la coalición. Y más de 1,6 millones de personas tienen órdenes de evacuar sus casas en Florida, Estados Unidos, ante la cercanía del huracán Idalia. Se espera que toque tierra al norte de Tampa. Según meteorólogos, Idalia llegará en el noreste del estado con vientos de categoría 3. El jefe de mercenarios del grupo ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, fue enterrado en las afueras de su ciudad natal, cerca de San Petersburgo. Murió en un sospechoso accidente aéreo 2 meses después de liderar un fallido levantamiento contra el Kremlin. Moscú ha rechazado como una absoluta mentira la sugerencia de algunos políticos y comentaristas occidentales de que Putin ordenó matar a Prigozhin como venganza. Sin embargo, los partidarios de este lo dudan. Fue una ceremonia envuelta en el secretismo y custodiada por la Policía y la Guardia Nacional en las afueras de San Petersburgo. Buena muestra de hasta qué punto el Kremlin intenta reducir al mínimo los homenajes públicos al fallecido jefe del grupo Wagner. Los detalles del entierro, incluido el dónde y el cuándo se llevó a cabo, se mantienen en secreto. Lo único que se sabe con seguridad es que Vladimir Putin no estuvo presente en el sepelio. No está prevista la asistencia del presidente Putin. No contamos con información específica sobre el funeral. Las decisiones al respecto han sido tomadas por amigos y familiares. No podemos decir nada sin su consentimiento. En Moscú, quienes no pudieron asistir al funeral improvisaron pequeños memoriales. Estos homenajes espontáneos revelan el grado de popularidad que gozaba Prigozhin, a pesar de que el presidente ruso lo había acusado de traición. Todos aquí se mostraban consternados por la muerte de Prigozhin. Era un patriota. Un patriota que luchó por la verdad y la justicia. Es una gran tragedia para nuestro pueblo. Mantengamos viva para siempre la memoria de los héroes. Debemos recordarlos porque ellos determinan la dirección en la que caminará nuestro pueblo. Esta tragedia no se desvanecerá en la memoria. Permanecerá en nuestros corazones. Siempre lo recordaremos. Que su memoria viva para siempre. También se celebró el funeral de Valery Chekalov, jefe de logística del grupo Wagner, que murió junto a Prigozhin la semana pasada en el extraño accidente aéreo. El sepelio tampoco fue anunciado oficialmente y no se permitió a la prensa grabar imágenes o hablar con los asistentes. El secretismo de ambos funerales prolonga el silencio impuesto por las autoridades rusas sobre el accidente aéreo. Estados Unidos y sus aliados creen probable que un explosivo estallase a bordo del avión, lo que muchos interpretan como una venganza por la breve rebelión de Prigozhin contra el Kremlin. Ampliamos la información con Ricardo Marquina en Moscú. Ricardo, los funerales de Prigozhin tuvieron lugar en medio de un gran secretismo. ¿Por qué? Hola, buenas noches desde Moscú. Bueno, pues es fácil de entender. Prigozhin fue el hombre que fue capaz de decirle a Vladimir Putin que la situación en Ucrania estaba yendo tremendamente mal, sea o no sea el Estado ruso el responsable de su muerte. Está claro que el Estado ruso, por orden directa de Putin, no quiere que haya ningún tipo de homenaje o de recuerdo que presente a Prigozhin como un héroe. Prigozhin
fue un héroe, es un héroe condecorado con la estrella de héroe de la Federación de Rusia, y aún así ha sido enterrado prácticamente como un paria, sin acceso a sus fieles, al público en general y mucho menos a la prensa. Es una orden directa de las autoridades, y en Rusia todos sabemos que nada pasa a este nivel sin una aprobación directa de Vladimir Putin, una intencionalidad muy clara de evitar convertir a Prigozhin en un mártir de la guerra de Ucrania. Quieren borrar su legado de esta guerra. Ricardo, analistas aseguran que Prigozhin tenía muchos enemigos, pocos aliados en el actual gobierno, y de alguna manera era inevitable que este fuera su final. ¿Se sabe algo hoy de su muerte? ¿Hay alguna investigación neutral, es decir, que no lleve adelante los cuerpos de seguridad rusos? No, no hay ninguna. Evidentemente, todo lo que pase con respecto a esta investigación, digámoslo así, es totalmente parcial. Uno de los posibles actores del derribo de este avión, si es que fue un derribo, y el gobierno habla de un accidente, pero es algo muy dudoso, es el Estado. Recordemos que Putin le denominó traidor, y casi todos los traidores, por no decir todas las personas que Putin ha considerado traidores en sus casi 30 años de mandato, han terminado exiliados o directamente muertos, con lo cual no es descartable que haya sido el Estado ruso, pero si es el Estado quien lleva a cabo esa investigación, evidentemente el Estado quedaría fuera de los posibles culpables. Pero no ha habido ninguna reivindicación, ni ucranianos, ni grupos anti-Wagner, ni ningún tipo de organización conocida o desconocida ha dicho que es el responsable de este derribo, con lo cual, o de este accidente. Entonces, no sabemos, es muy difícil que tengamos una información veraz de lo que está pasando. Y si el avión fue finalmente derribado, es casi podemos dar por seguro que el Estado ruso terminará culpando de ello a las autoridades ucranianas. Interesante. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina, desde Moscú. Bueno, en el noreste de Ucrania, las fuerzas rusas han intensificado los ataques contra la ciudad de Kupiansk, cercana a la frontera rusa. Rusia la ocupó durante 6 meses antes de ser expulsada y ahora quiere retomarla. Las autoridades ucranianas ordenaron a principios de este mes la evacuación de la ciudad y sus alrededores. Allá Ibrahim, periodista de DW, acompañó a una unidad de la Cruz Roja que iba de puerta en puerta intentando convencer a los civiles a que dejen sus hogares. Los hombres en esta camioneta están en una misión a vida o muerte. Vemos cómo ofrecen a los civiles una forma de escapar de una de las zonas más peligrosas del país. Es un riesgo que se corre para intentar salvar vidas. Tienes que arriesgarte para hacer algo útil. La gente no tiene la culpa de lo que está pasando. La primera parada de Igor es un pueblo en las afueras de la ciudad. Ana y sus 3 hijos pequeños están listos para partir. Ha estado viviendo aquí con la familia de su marido. Él está ausente. La suegra de Ana, Lena, no quiere acompañarla. Ella y sus otros 2 hijos se quedan. No quiero irme. ¿Quién cuidará la casa? Todavía tengo 2 hijos aquí. ¿Y a dónde iría? No tengo a dónde ir. En su puerta ha escrito civiles y niños, con la esperanza de que les brinden cierta protección si los rusos regresan. Iván nació aquí a comienzos de la guerra. La mayor parte de su vida la ha pasado en un sótano con su familia, para protegerse de los bombardeos y los soldados rusos. Ahora el mundo exterior le resulta aterrador, dice Ana. Los bombardeos dañan nuestra casa. Los niños necesitan ver algo más que guerra y ocupación. Mis hijos han quedado traumatizados para el resto de sus vidas por lo que han visto. Ana y sus hijos abandonan la zona de peligro, pero muchos deciden no hacerlo. Unas 2.000 personas firmaron documentos declarando que no evacuarán y que además no responsabilizarán a las autoridades si les sucede algo. Esta ciudad es especial en la crónica de la invasión rusa contra Ucrania. Está geográficamente más cerca de Rusia que la capital regional Kharkov, y a inicios de la invasión el alcalde se rindió. Los soldados rusos ocuparon Kupiansk durante 6 meses. Los voluntarios dicen que sospechan de que algunos de los que se niegan a irse esperan que Rusia vuelva a tomar el poder.
Los llamamos los que esperan eternamente. Lamentablemente, en estas zonas de la frontera con Rusia, el país invasor, hay gente así. Ana y sus hijos llegan a un centro de acogida en Kharkov, a 100 kilómetros de Kupiansk. Los niños reciben juguetes mientras ella espera que los inscriban. Consiguen lugar en un dormitorio y pueden quedarse ahí hasta que ella decida qué hacer. Da miedo cuando tu hijo dice, vimos un tanque destruido y soldados muertos tirados en la carretera. Los niños vieron todo esto. No quiero que vean más. No sabe qué le espera en el futuro a ella y a sus hijos, pero por ahora estar lejos de una amenaza inmediata y sentirse segura es suficiente. Seguimos aquí en Alemania. Los miembros del gobierno alemán celebran una sesión especial de 2 días en el Palacio de Meseberg, a las afueras de Berlín, precisamente cuando se cumple la mitad de la legislatura. El ejecutivo del canciller Olaf Scholz protagoniza sobre todo titulares sobre las rencillas entre los socios de coalición que se bloquean mutuamente proyectos de ley. No en vano, el líder socialdemócrata reiteró la necesidad de una mejor estrategia de comunicación en su gobierno. También aprovechó para detallar los retos más inmediatos en materia de digitalización y reactivación económica. Una encuesta reciente revela que 3/4 partes de los alemanes se muestran insatisfechos con la gestión de Olaf Scholz. Preguntamos a Úrsula Moreno sobre este tema. Úrsula, ¿cómo se explica estos bajos índices de popularidad que además fortalecen los extremos políticos acá en Alemania? Hola Silvia, pues se explica con que hay 3 partidos políticos en el gobierno, que es algo inédito en la historia de Alemania, 3 partidos que tiran en direcciones opuestas y que solo al principio de la legislatura, es decir, hace 2 años, cuando se desata la crisis de Ucrania, la guerra, ahí se muestran unidos. Pero desde entonces los liberales, que son afines a los intereses empresariales, mantienen un pulso tras otro con los verdes, es decir, el otro socio menor en la coalición. Llegan a acuerdos, sí, pero después de meses de luchas que trascienden a los medios de comunicación, cuando no debería ser así. Y eso es lo que ha pedido hoy el canciller, un cambio en esta estrategia de comunicación del gobierno. Hoy, por ejemplo, presentaron un paquete de estímulo que incluye ayudas fiscales por valor de 7.000 millones de euros anuales para reactivar la economía que está ahora mismo en crisis en Alemania. Ese es el tema que debería preocupar realmente en estos momentos. ¿Qué hacer para estimular la economía? Ayer se presentó, por ejemplo, la prestación familiar para combatir la pobreza infantil, pero también llevaban meses discutiéndola. Scholz al final tiene que mediar una y otra vez para sacar adelante esos proyectos de ley que se quedan atascados entre ministerios. Este gobierno hace 2 años que echó su andadura, empezó a andar y se presentó como un gobierno innovador, diferente, pero al alemán medio lo que le queda es la impresión de que todo esto es un caos y de ahí esos bajos índices de popularidad, y en vez de ver que lo que pretenden es presentar una cierta armonía y capacidad de consenso. Silvia. Muchísimas gracias, Úrsula Moreno. Bueno, y seguimos hablando de ese encuentro del gobierno alemán para la economía, Andrés. Así es, Silvia. Allí mismo, en la reunión de Meseberg, el gobierno alemán anunció un paquete de 7.000 millones de euros de reducción del impuesto de sociedades para impulsar a la debilitada economía. Según nuevas encuestas, casi 3/4 partes de los alemanes están descontentos con la gestión del canciller Olaf Scholz. El gabinete celebra este retiro de 2 días fuera de Berlín. Uno tras uno, los ministros del gobierno alemán fueron llegando al Palacio de Meseberg, cerca de Berlín. Tras una serie de fuertes disputas públicas, era hora de reunirse a puerta cerrada para recomponer la concordia. El canciller federal Olaf Scholz dio inicio al encuentro con palabras de aliento. Hemos tenido muchos éxitos el año pasado y este año también, y sería bueno que todos en el futuro pusieran de su parte con sus estrategias de comunicación. Tengo la sensación de que este encuentro ayudará en este punto. Mas había llegado el momento de pelearse sin cámaras delante.
Los ministros llevaban semanas discutiendo un posible paquete de estímulos económicos, un debate que al final llegó a buen puerto. Los ministros acordaron una rebaja fiscal para las empresas por valor de 7.000 millones de euros. No se trata de un amplio paquete de estímulos económicos que no es necesario. Sería incluso un error en vista de los niveles de inflación actuales. Pero tenemos que dar impulsos para que se aproveche el potencial que sin duda existe en la economía. Aún quedan otros temas sobre la mesa, como la propuesta de limitar el precio de la electricidad para determinadas industrias, una medida que el Ejecutivo alemán continúa debatiendo. Y esta dificultad para encontrar políticas que estimulen el crecimiento hace aumentar el riesgo de que la economía alemana se contraiga, concretamente en un medio punto porcentual, según un análisis del Instituto de Economía Alemana. Alemania, que depende mucho de sus exportaciones, sufre ahora los daños colaterales de acontecimientos globales como la guerra en Ucrania y la escasa demanda de China. Los economistas estiman que el Producto Económico Mundial va a crecer un 2,5% este año, un punto porcentual menos que el año anterior. Además, la economía de Alemania tendrá un tamaño similar a la que tenía a finales de 2019, antes de la pandemia. Nuevas previsiones económicas y peores que las que había formulado el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar de esto ahora mismo con José David Navarro, que nos escucha en la Bolsa de Frankfurt. José, parece que otro pronóstico apunta que Alemania se va a contraer en este año 2023. ¿Por qué la economía alemana está sufriendo más que otras economías de menor tamaño? Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, hay que tener en cuenta que la cuota de exportaciones que representa el PIB alemán es en torno al 47%, es una tasa muy alta, así que Andrés, la salud, podríamos decir, de la economía alemana, de la primera economía de la eurozona y de Europa, depende mucho también de la salud del comercio global. El Instituto de Estudios Económicos Alemanes decía hoy además que el comercio global se ha resentido en torno a un 2,4% con respecto al año anterior y eso efectivamente impacta de forma directa en la economía alemana. ¿El sector servicios podría compensar ese problema que está viviendo ahora Alemania? La respuesta sería sí, pero en las circunstancias en las que nos encontramos actualmente, con una inflación en torno al 6,2%, por cierto más alta que algunos países de nuestro entorno, hace que la capacidad de compra y de gasto de los alemanes y de los ciudadanos de este país no permita compensar esa situación. Precisamente recordarán, el problema de la inflación viene en su origen por los altos precios energéticos y eso ha afectado, Andrés, directamente al gran sector industrial de este país y especialmente la industria química, metalúrgica, que son también muy importantes para la economía alemana. José, se presentó este martes un plan económico para evitar que la economía alemana se debilite todavía más. ¿Qué puntos destacas en este plan y cuáles te parece que faltan? Bueno, uno de los más importantes es esa reducción probablemente de la carga impositiva a las empresas. Se calcula, o eso calcula el gobierno alemán, que podría suponer una reducción de impuestos en torno a 7.000 millones de euros de forma anual hasta el 2028. Una forma, Andrés, de compensar la pérdida de competitividad, también de competitividad de precios que están sufriendo las empresas alemanas en el mercado internacional. Pero falta, Andrés, en ese plan, y se ha hablado mucho de ello, un subsidio a los precios energéticos. Uno de los partidos de la coalición de gobierno, el FDP, no lo apoya y el propio canciller alemán Olaf Scholz tampoco lo apoya públicamente a aprobar una medida así. Es un plan, podríamos decir, que hace algunos cambios, pero no es un plan de choque muy general. Andrés, en una situación difícil porque el gobierno alemán quiere ayudar a la economía, pero no quiere alimentar al mismo tiempo la inflación. Gracias por este fino y detallado análisis, José David Navarro, en la Bolsa de Frankfurt. Silvia Cabrera nos cuenta más. Gracias, Andrés. Nos vamos directamente a Chile. La Corte Suprema de este país condenó a 7 militares en retiro a penas de hasta 25 años de prisión por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet. El martes en la mañana, un ex brigadier condenado a 15 años por secuestro y homicidio se quitó la vida tras conocer la sentencia. Víctor Jara era director de teatro, cantautor y uno de los más destacados representantes de la nueva canción chilena.
Arena. Tras el golpe cívico-militar en septiembre de 1973, fue llevado al Estadio Chile, donde fue brutalmente torturado durante 4 días. El 16 de septiembre fue acribillado y su cuerpo fue encontrado 3 días más tarde. La sentencia definitiva se dicta a pocos días de conmemorarse los 50 años del golpe contra el gobierno de Salvador Allende, que contó con el apoyo de Estados Unidos. Y la OEA considera sin fundamento alguno ni motivo debidamente demostrado la decisión de la Autoridad Electoral de Guatemala de suspender el partido Movimiento Semilla, con el que el presidente electo Bernardo Arévalo de León ganó las elecciones del pasado 20 de agosto. La decisión se tomó a petición del juez del Ministerio Público, Freddy Orellana, quien ha buscado la cancelación del partido de Arévalo desde que este avanzó de forma inesperada a la segunda vuelta electoral por un supuesto caso de firmas falsas en 2018. Este lunes fue agridulce para el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo. El Tribunal Supremo Electoral suspendió temporalmente su partido, Movimiento Semilla, al tiempo que ratificó su victoria del pasado 20 de agosto. Parece que es procedente declarar la validez de la elección presidencial definida en la segunda vuelta electoral y electos para los cargos de presidente y vicepresidente de la República a los integrantes del binomio que obtuvo la mayoría absoluta de votos. Ciudadanos César Bernardo Arévalo de León y Karin Elisa Herrera Aguilar. La suspensión de Semilla responde a una petición del juez de la Fiscalía, Freddy Orellana, por presunta falsificación de firmas en la inscripción del partido en 2018. Washington considera que Orellana es una figura corrupta. El presidente electo de Guatemala no duda en calificar la suspensión de ilegal y persecución política, aunque confía en tomar posesión del cargo. El Tribunal Supremo Electoral ya ha ratificado los resultados del 20 de agosto de manera oficial. De manera que la doctora Karin Herrera es vicepresidente electa y su servidor es presidente electo. Ese es un hecho irrebatible. Las autoridades guatemaltecas no han explicado de momento qué consecuencias podría tener la suspensión del Movimiento Semilla para la toma de posesión de Bernardo Arévalo, prevista para el 14 de enero del próximo año, ni para sus legisladores. Semilla ya ha anunciado que presentará un recurso de nulidad para detener su suspensión. Y mientras, la rival electoral de Bernardo Arévalo, Sandra Torres, sigue sin reconocer la victoria del líder de Semilla. Unos 20 millones de habitantes del estado norteamericano de Florida ya comenzaron a prepararse para la llegada de Idalia, la tormenta tropical que ha causado inundaciones a su paso en la parte occidental de Cuba. Ha sido ya declarada huracán de categoría 3 y se espera que toque suelo estadounidense este miércoles. Las autoridades declararon el estado de emergencia y ordenaron evacuar amplias regiones. Se van mientras todavía pueden hacerlo. Tras días de lluvia ininterrumpida, los residentes de Guanímar, en Cuba, se resignan a dejar el destino de este pequeño municipio a merced de Idalia. Ante el empeoramiento de la tormenta tropical, las autoridades cubanas decidieron evacuar la localidad. Las inundaciones en el oeste de la isla obligaron a decenas de miles de personas a buscar refugio en zonas más altas. Llevamos 2 días bajo de agua. Lo que no había subido mucho llenante, pero sí, agua sí había llovido bastante. Sin embargo, se espera que Idalia se ensañe todavía más con Florida. Allí, las autoridades han ordenado evacuar varias regiones después de que su gobernador declarase el estado de emergencia en 46 de los 67 condados que la componen. El clima, muy cálido para estas fechas, ha hecho que la tormenta pasase a ser considerada un huracán de categoría 3 este martes, con vientos de hasta 200 km/h. Causará un gran impacto, ya que al menos esperamos un huracán de categoría 3, de modo que tomen las precauciones necesarias. Acostumbrados a vivir en el estado con más huracanes de Estados Unidos, los habitantes de Florida ya comenzaron a prepararse. En Tampa ya hacen acopio de sacos de arena, gasolina y agua allí donde todavía queda. Mejor estar preparados que no estarlo y arrepentirnos después. Somos estudiantes e intentamos prepararnos lo mejor que podamos para asegurarnos de que no le pase nada a nuestro apartamento. No es seguro si estos sacos de arena serán suficientes para evitar una catástrofe, pero ante fenómenos meteorológicos extremos como este, toda precaución es poca.
Más de 24 horas después de que la Real Federación Española de Fútbol pidiera la renuncia de su presidente Luis Rubiales, no hay indicios de que el asediado funcionario quisiera o quiera renunciar. No solo los fiscales, sino también el gobierno de España han reaccionado al beso que Rubiales le dio a la delantera Jenny Hermoso. El ministro de Deporte del país, Miguel Iceta, dijo que España está presenciando una reacción en toda la sociedad y añadió que en España se acabó cualquier discriminación a las mujeres. Asimismo, tachó de inaceptable el comportamiento de Rubiales. El incidente acapara la atención mundial, incluso de las Naciones Unidas. Un portavoz de la ONU se pronunció al respecto, afirmando que no parecía haber nada consentido en el beso de Rubiales y exigiendo las consecuencias apropiadas contra Luis Rubiales. I mean, how difficult is it not to kiss somebody on the lips? Right? ¿Qué dificultad hay en no besar a alguien en los labios? El sexismo sigue siendo un tema crítico en el deporte y esperamos que las autoridades españolas y el gobierno español aborden este asunto de una manera que respete los derechos de todas las atletas femeninas. Cambiamos de tema. La estrella del fútbol estadounidense Megan Rapinoe jugará su último partido con la selección femenina de Estados Unidos en septiembre. Rapinoe, que disputó hasta la fecha más de 200 encuentros con el combinado de su país, será homenajeada antes del partido por su emblemática carrera. La jugadora, que debutó con la selección en el 2006, cuenta con 2 mundiales en su haber. Rapinoe fue condecorada con la Medalla Presidencial de la Libertad por el presidente Joe Biden el año pasado. Y en el Mundial de Baloncesto, que se disputa en Filipinas, Japón e Indonesia, Alemania logró vencer también en el tercer partido de la fase de grupos, lo que supone una marca histórica para la selección germana. El alemán Dennis Schröder fue el máximo anotador con 15 puntos en un encuentro en el que Alemania apabulló a su rival Finlandia por 101-75. Los alemanes, que se perfilan como aspirantes al oro, ya habían derrotado a Finlandia en 2 ocasiones en la fase de clasificación. Hasta ahora el mejor resultado alcanzado por Alemania en un mundial fue el tercer puesto logrado en el año 2002. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.